Buenos días, jóvenes alumnos. Vamos a continuar con el dictado de nuestras clases virtuales. Esta segunda semana del segundo bimestre vamos a trabajar la marcha al Cusco. La semana pasada en nuestra clase, de la primera semana, hemos visto el tercer viaje de Pizarro y la captura del Inca Atahualpa. Hemos visto entonces la capitulación de Toledo, la conquista, cómo era el imperio inca cuando llegaron los españoles, cuáles han sido los factores que explican la caída del Tahuantinsuyo. Les expliqué, tenemos que varias etnias incas se habían unido a los españoles porque pensaban que Francisco Pizarro iba a ayudarles a restaurar el Tahuantinsuyo y les iba a ayudar a que ellos sean libres, porque el imperio inca también era esclavista. Y luego el impacto de seres extraños, ellos esperaban la venida del Inca Huiracocha. Esos son los aspectos que han ayudado a la caída del Tahuantinsuyo. Y luego terminamos con la prisión y muerte del Inca Atahualpa. Hoy vamos a ver la marcha hacia el Cusco. Ustedes saben, en los 3 viajes de Francisco Pizarro, el objetivo era que llegar a este imperio llamado Virú, que era rico en metales preciosos, principalmente el oro y la plata, y ellos pues no habían venido para capturar y asesinar al Inca en Cajamarca. El objetivo de ellos era los metales preciosos, que no estaban en Cajamarca, sino estaban en la capital del imperio del Tahuantinsuyo, estaba en el Cusco. Y para ellos, el Cusco era el centro del poder político y militar, porque era la capital. El Cusco era el ombligo del mundo. Entonces, la marcha al Cusco se inicia después de la muerte del último Inca, Atahualpa, en manos de los españoles. Estos tenían que marchar al Cusco, tenían que llegar al Cusco, porque era la capital, estaba el centro de poder político y militar. Ahora, para que lleguen al Cusco, Francisco Pizarro organiza el viaje. Y así, en agosto del año 1533, Francisco Pizarro parte de Cajamarca, donde habían asesinado al último Inca, hacia el Cusco. Pero para que este vaya hacia el Cusco, ya se organizó con los indígenas aliados. Hoy día vamos a ver cuáles han sido esos pueblos que se aliaron a los españoles para apoyarles y se fueron en contra del Inca. Yo no puedo decirles que traicionaron, porque era un imperio esclavista y también ellos buscaban su independencia, buscaban su libertad. Entonces ellos pensaron que apoyando a Pizarro estaban logrando sus objetivos. Bien, inician la expedición, pero para que Pizarro vaya hacia el Cusco, él tiene que proclamar un nuevo Inca para que legitime, para que haga legítimo su viaje. Bien. Ahora bien, entonces el Tahuantinsuyo no podía permanecer sin un Inca, sin un emperador. Entonces, ¿qué es lo que hacen los hermanos Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque? Nombran un nuevo Inca. ¿Pero a quién nombran? A un hermano del último Inca Atahualpa, a otro hijo del Inca Huayna Cápac. Este hermano de Atahualpa se llamaba Tupac Huaypa. Aquí los españoles le bautizaron con el nombre de Toparpa. ¿Para qué? Para que le diera legitimidad a la comitiva que estaba marchando hacia el Cusco. Bien, pero sucede que cuando esta comitiva, encabezada por Pizarro, con el nuevo Inca que habían elegido los españoles, enrumban hacia el Cusco. Y en el trayecto hacia el Cusco, ellos pernoctan en el Valle del Mantaro, en Jauja. Pero en este lugar que están pernoctando, muere envenenado Tupac Huaypa, es envenenado. Muere. Y los españoles sentencian al general Calcuchimac porque decían que él lo envenenó. Lo ajustician y finalmente es ejecutado. Ahora, muerto este Inca que había sido elegido por ellos, tenían que buscar otro más, otro Inca.
Entonces ubicaron a otro hermano de Atahualpa, también hijo del Inca Huayna Cápac. Y eligen a su hermano menor, un muchachito muy jovencito, Manco Inca, a quien la historia le denomina el Inca Títere. El Manco Inca ofrece a los españoles ayuda para luchar contra los generales quiteños, leales a Atahualpa. Entonces, con el Inca Títere ya elegido, estos inician la marcha hacia el Cusco. ¿Ve? Ahora se inicia la resistencia de los generales de Atahualpa. ¿Cómo fue la resistencia de los generales de Atahualpa? Ya muy cerca de para que lleguen al Cusco, se produjo un enfrentamiento de los españoles contra los indígenas. Quien dirigía esta resistencia era un general leal al Inca Atahualpa, el general Quisquis. Este general Quisquis es derrotado, pero no solamente por el ejército español, es derrotado por sus aliados. ¿Quiénes eran sus aliados? Los incas huancas, los cañaris y los chachapoyas. Eran pueblos que habían sido esclavizados por los incas. Ellos apoyan. Y esta batalla del general Quisquis contra los españoles fue una batalla incas contra incas. El ejército leal a Quisquis más los huancas contra los cañaris y los chachapoyas. Eso. Pero en esta batalla el general Quisquis es derrotado y él escapa y se vuelve a la cordillera de los Andes, del cual era oriundo. Luego de que hubiera derrotado, organiza la resistencia atahualpista. Bien, ahora se unen los generales leales al Inca Atahualpa y organizan una verdadera resistencia. Tenemos a tres generales: el general Rumiñahui, el general Calpuchimac y el general Quisquis. El general Rumiñahui se organiza la resistencia por el norte, pero también es derrotado por el ejército de españoles e incas cañaris. Finalmente Rumiñahui, al igual que Quisquis, se refugia en la selva. Ya fue derrotado. El general Calpuchimac organiza la resistencia también y es derrotado, es asesinado porque le acusan del asesinato a Toparpa en Jauja. Calpuchimac es torturado por los españoles y luego quemado vivo en la hoguera, acusado de haber matado a Toparpa. Y luego tenemos al general Quisquis, quien organiza la resistencia por el sur. Después de la derrota en el Cusco, se refugia en los Andes y organiza. Él se fue al norte, amenazando la ciudad de Tumibamba. También es derrotado en las batallas de la Charada y en la batalla de Riobamba. Son dos batallas donde él es derrotado. También es asesinado por uno de sus aliados. Derrotada la resistencia, muertos los generales que intentaron organizar la no llegada de los españoles al Cusco, finalmente desde esas tres batallas, Pizarro llega al Cusco, ingresa al Cusco. ¿Cuándo llega al Cusco? El 15 de noviembre del año 1533. Y una vez derrotadas las tropas leales a Atahualpa, Rumiñahui, Calpuchimac, Quisquis fueron derrotados, Pizarro ingresa al Cusco. ¿Con quién? Con el Inca Títere, que ellos habían elegido, al hermano de Huáscar de Atahualpa, de Túpac Huaypa, el hermano Manco Inca, el ente de gobernante. Y los españoles, cuando ingresan a la plaza de armas del Cusco, se asombran de las magníficas construcciones que ahí habían encontrado. Pero eso vamos a ver ya en la siguiente clase. Ahora, para que sigamos trabajando, en la página 47 de su libro van a encontrar ustedes la retroalimentación, 4 preguntas. Hay un texto que tienen que leer: Manco Inca y los españoles.
nos refiere este pequeño texto de la forma como fue elegido Manco Inca en el lugar denominado Jaquijahuara. Ellos buscan mantener un imperio que había caído en manos de los españoles. La intención había sido de repente la restauración del imperio con ayuda de los españoles, pero se confundieron, se equivocaron. Ha sido el inicio para destruir un imperio cuyas manifestaciones culturales eran avanzadas para la época. Pizarro le pone la mascapaicha, o sea, la corona de Inca, a Manco Inca. Y juntos con los generales incas que luchan contra los incas, los capitanes de los chachapoyas, de los huancas y los cañares ingresan al Cusco. Empiezan, desde que llegaron, empezaron los saqueos. Los incas y sus aliados españoles. Y Manco Inca se enfrenta abiertamente a los españoles, ya no deja de ser títere, porque le exigían constantemente oro y plata. Es cuando se revela. La próxima clase vamos a ver ya nosotros la resistencia de Manco Inca en contra de los españoles. Entonces me van a resolver ahora ustedes la retroalimentación trabajando en clase en la página 47 y 48 y 49, donde está verificando el aprendizaje. Trabajen, muchachos, mañana a las 7 espero sus cuadernos con las tareas y hasta aquí llegamos. Gracias.